Hola, mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradecemos al canal judicial su hospitalidad en este espacio. El día de hoy hablaremos de los valores en la implementación de la reforma procesal penal, y para hablarnos de este tema nos acompañan dos expertos en el tema. Por este lado nos acompaña la doctora Patricia González Rodríguez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Patricia, bienvenida, muchas gracias por venir al Expediente. Gracias por invitarme, muy amable. Y por este lado tenemos al doctor Jorge Bittker, que de igual forma es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Bittker, bienvenido, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ya que vamos a hablar de los valores en la implementación de la reforma, valdría la pena que habláramos en general y de una manera breve de cuál es su opinión acerca de esta reforma que se da en el año de 2008, que estamos a punto de concluir el plazo de implementación. ¿Cuáles son los beneficios que trae a México esta reforma en materia procesal penal? Primero empezamos con la doctora Patricia. Bueno, pues uno de los principales beneficios de esta reforma procesal, que es de manera global de todo un sistema de justicia, hay un cambio de paradigma importante y genera el beneficio principal, en mi concepto, es la transparencia y la rendición de cuentas en materia de justicia penal. México, generalmente, la justicia penal es opaca, es lenta y ha generado muchos cotos de corrupción. Entonces, uno de los valores más importantes, yo creo que es la transparencia y la rendición de cuentas de todos los que operan dentro de este sistema de justicia penal y que van a estar implementando o han venido implementando el proceso penal acusatorio. Hablamos de fiscales o agentes del Ministerio Público, defensores, jueces, particularmente las policías y los peritos, que son la base de todo el sistema. Doctor Bittker. Yo diría que, por una parte, la percepción que la sociedad tiene en general de nuestro sistema de justicia. Ese es un primer elemento a considerar, ya que la percepción que uno capta es que la justicia parece muy separada de la sociedad misma. Ya parece como un sistema muy, yo dijera, oculto para determinados grupos, para los operadores que mencionó la doctora, pero separado de los intereses del hombre común. Entonces, un primer elemento que yo percibo en la reforma es que al fin la justicia se vuelve un servicio público, ¿sí?, en directa relación con la sociedad. Ese es un gran dilema que tenemos: cómo extender los beneficios que acaba de plantear la doctora ya a las familias, a los hombres de la calle, digamos, y que no solo tengan la percepción de que con ocasión de una conducta indebida recién se enfrentan con la justicia. No, la justicia está en todos los planos, como el derecho está en todos los planos. Entonces yo dijera que la transparencia, la publicidad, que ya no sea una cosa que se concentre en un expediente y que solo es visto por los operadores, y que los destinatarios de ese expediente no tienen idea de lo que está pasando muchas veces. Es lo que yo pienso. Ya que me está hablando usted de lo que es la percepción, yo quisiera que me platicara cómo podemos permear en la percepción del ciudadano a pie, porque bueno, estamos ya casi a 8 años de que se realizó esta reforma, y si vamos a la calle a preguntarle a las personas que van pasando, disculpe, ¿usted sabe cuál es el sistema de justicia penal que nos rige? Bueno, la mayoría no sabrán, y algunos no saben que hubo un cambio. Entonces, esta percepción tiene que ir acompañada de difusión. ¿Cómo llegar a la ciudadanía? Sí. Bueno, yo creo que habría que plantear una campaña de difusión muy robusta, muy fuerte, en la que se pudiera divulgar todos los beneficios y las ventajas que tiene el nuevo modelo de justicia penal en México, porque tiene razón. O sea, ahorita tú le preguntas a un ciudadano o a un hombre común en la calle que si sabe en qué consiste esta reforma de los llamados juicios orales, y te van a decir que no,
que incluso ni existe, a pesar de que ya se viene implementando de hace casi 10 años en este país. Entonces yo creo que esa campaña nacional, robusta, fuerte, dirigida al común de las gentes, a través quizás de una serie de instrumentos, como lo hizo Vasconcelos en educación en su tiempo, que sea muy accesible a todas las personas a través de esos instrumentos de una campaña, te digo, integral. Quizás se pudiera avanzar bastante en la forma en que nosotros vamos a comunicar los objetivos de la reforma y también qué es lo que esperamos de esta reforma, qué es lo que queremos que se modifique, cuáles son estos cambios graduales de tipo cultural que vamos a tener que modificar los mexicanos y las mexicanas, sobre todo en el tema de la corrupción. Y ahí los medios de comunicación yo creo que juegan un papel hoy día estratégico para llevar lo que técnicamente algunos denominan la cultura jurídica que viene a ser la de nosotros, los de la familia, por llamarlo de alguna manera, de los juristas, los abogados, los jueces, los magistrados, etcétera. Que este es un mundo separado de la cultura de legalidad. ¿Cómo pudiéramos conectar, ¿sí?, estos elementos que son muy técnicos, muy abstractos, a la comprensión, ¿sí?, que está en la calle, que es la cultura de legalidad? Si afirmamos esto, los medios manejan esto. Ahora, el sistema educativo, que debiera empezar, así como hoy día tiene que propiciarse en todas partes el respeto a los derechos humanos. Yo pienso que van de la mano, particularmente porque esto se está abriendo ya a otras ramas de la justicia. Empezamos en México con penal, obviamente funciona algo en familia, funciona algo en laboral, ya en mercantil también hay elementos, pero todo este esquema se tiene que extender y para eso yo creo que por una parte el sistema educativo, ¿sí?, y por la otra los medios de comunicación debieran ya iniciar una campaña de divulgación, de traducción de lo que implica ya para el hombre en lo individual, ya sea la víctima, por ejemplo, que siempre está olvidada de la justicia, el nuevo rol que tiene en el sistema nuestro ahora. Eso es clave entender que no, que pasa a tener un papel preponderante y ya las cosas no van a quedar como antes. No, yo no hago la denuncia porque no hay nada, no pasa nada. No, sucede que ahora la víctima, para reparar el daño, tiene elementos concretos en este sistema. Y ahorita me está hablando de dos puntos muy importantes y uno de ellos casi nunca lo tocamos, ¿no? Que decía, hay que plantear difusión de conocimiento en el sistema educativo. Mi pregunta sería, ¿a qué nivel? Porque todos los ciudadanos deberían de tener conocimiento de esto. Entonces, ¿en qué nivel educativo ustedes considerarían que sería como óptimo poner este tipo de conceptos? Yo considero que el nivel tiene que ser desde el kinder. Tú tienes que enseñar a los niños, a las nuevas generaciones, en qué consiste este modelo de justicia, que tiene que ser rápido, que tiene que ser transparente, donde todos deben de rendir cuentas a la sociedad de lo que está ocurriendo con los casos muy específicos que se juzgan, que se llevan a juicio, y entonces si lo haces desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y si vas subiendo de grado este tipo de información, traducido siempre en un lenguaje ciudadano, como dice el maestro Bitker, hay que poner en contacto a la ciudadanía o a la sociedad, a la comunidad, con los valores constitucionales, con los valores legales que tiene esta reforma procesal. ¿Les parece si enumeramos estos valores de los que estamos hablando en el programa? Valores en la implementación, porque este título también me llama la atención, es decir, ¿son valores de la reforma o no? Son valores en la implementación. Entonces, ¿podríamos enumerar algunos? Sí, claro, yo pienso, primero, tendríamos que empezar por introducir la nueva cultura que se menciona en los operadores del sistema. Y ahí hay una serie de valores clarísimos. Punto uno, la publicidad, la rendición de cuentas, ¿ya? La honestidad, que es un principio fundamental que tiene que incorporarse, ¿ya? Para mí,
con estos elementos mínimos, pero a nivel de los operadores. Es decir, cuando hablamos de operadores, empieza con el primer contacto que la sociedad tiene con el nuevo sistema, que es a través del policía. Policía, sí. Ahí yo creo que hay una tarea inmensa que realizar. Y bueno, respecto al Ministerio Público y al resto de los operadores, yo pienso en general que la capacitación, la implementación en esta parte ha estado cumpliendo, no en forma, si ustedes quieren, simétrica. En unos lugares está mucho más avanzado que en otros, ¿sí? Pero yo diría que ese es un primer elemento, valores a nivel de los operadores, y luego valores a nivel de la sociedad, que ya lo hemos estado planteando. ¿Cómo proyectamos lo que implica el nuevo sistema? Que eso es más difícil. Y ahí yo diría, como en algunos lugares se ha hecho ya, tengo entendido, en Durango, en Tabasco, ya, en donde los medios, en otras palabras, los periodistas, los reporteros, la gente que trabaja en los medios, tiene que asimilar, ¿sí?, toda la mecánica del nuevo sistema. Porque recuerden que los que cubren esta parte trabajan mucho con la llamada nota roja, pero tienen que saber por qué se van dando las distintas circunstancias que se van observándose en las audiencias públicas, porque obviamente está abierto a todo mundo cómo va operándose la acusación, la defensa, ¿sí?, la participación de las pruebas, los testigos, los peritos. Bueno, todo esto es un cambio radical. Si comparamos la justicia, yo diría, tradicional, no tiene nada que ver. Al hombre en la calle no le dice nada un expediente de 1000 páginas. En cambio, una audiencia puede ser muy aleccionadora, más si se permite la entrada de estos reporteros, pero lo importante es que los reporteros y los periodistas entiendan el nuevo sistema, las salidas alternativas que tiene el sistema, que no todo termina en prisión preventiva, que cualquier delito no puede privar de libertad a las personas, que hay otra forma de reparar el daño, obviamente siempre que la víctima lo acepte. Es decir, estos son nuevos paradigmas y valores que si se proyectan a la sociedad, yo pienso que se legitima la justicia y no queda como una cuestión simplemente como oculta, como secreta. ¿Sí? Doctora Patricia, ya nos hablaba, por ejemplo, de la importancia de la transparencia como un valor dentro de también de estos operadores, ¿no? Y también es un valor importante para la sociedad. Pero, bueno, yo dejaría abierta esta pregunta antes de irnos a una pausa, es cómo permear estos valores en los operadores. Si la capacitación no es suficiente o habrá que cambiar de perfiles de cada uno de estos operadores. Pero bueno, esta pregunta se las dejo abierta, tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que podrán estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de los valores en la implementación de la reforma procesal penal. Y nos acompaña el doctor Jorge Bittker, me cuesta dar un poco de trabajo, disculpe doctor, y la doctora Patricia González.
Antes de irnos a la pausa, yo estaba, les dejé una pregunta al aire y era de cómo permear estos valores en los operadores del sistema de justicia penal acusatorio, que es el que estamos por entrar al 100%, si es solamente a base de capacitación o tendríamos que cambiar el perfil de cada operador. O sea, estoy diciendo desde la etapa de reclutamiento. Si quiere la doctora Patricia. Bueno, creo que la capacitación es la parte más importante para lograr conseguir los objetivos que se han planteado para la reforma. La capacitación en todas las áreas del sistema y principalmente en las áreas de la policía, de las fiscalías, donde están los agentes del Ministerio Público, los peritos, el personal especializado de víctimas. Creo que ahí se requiere profundizar más en las capacitaciones. Es cierto que hemos tenido capacitación antes del proceso de implementación de la reforma y también durante este proceso de implementación, pero va a ser muy importante que se diseñe ya otro tipo de capacitación para estos nuevos servidores públicos que empiezan a trabajar con la implementación del sistema acusatorio, porque van a ir surgiendo sobre la práctica algunos problemas que no se consideraron en la planificación de esta instrumentación de la reforma. Entonces, los valores de los nuevos servidores públicos o de los servidores públicos que ya están implementando, que como te comentaba ahorita, son muy importantes, aquellos que derivan de esta transparencia y de la rendición de cuentas, también es ese derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, en este derecho de acceso a la información, como lo comentaba ahorita el doctor Víquez, los medios de comunicación son importantes, pero también es muy importante que los servidores públicos internalicen que tienen el deber y la obligación, la responsabilidad social de comunicar cierto tipo de información a la comunidad, pero además tiene que haber una protección de datos personales y este tipo de cuestiones son nuevos valores de tipo social de esta reforma que deben de transmitirse en la capacitación. Doctor Víquez. Sí, yo pienso que además de la capacitación, hay un problema, punto uno, de coordinar, pero en forma colaborativa, por decirlo de alguna manera, a todos los operadores del sistema. Yo dijeron que ahí hay un problema central, porque la capacitación se ha centrado, en mi opinión muy personal, en la operatividad en concreto del Ministerio Público, ¿no es cierto?, de los peritos, de la policía, de las defensorías, en fin, y los tribunales, los jueces. ¿Ya? Yo pienso que hay que partir de la base de que hay que coordinar todo este engranaje de instituciones, particularmente yo diría en una nueva reingeniería institucional. Pienso en las experiencias que ha habido en América Latina exitosas, ¿sí? Porque eso es lo otro interesante. En esta reforma se va trabajando vía ensayo-error, porque cada país plantea situaciones absolutamente inéditas para los teóricos de la reforma, digámoslo de alguna manera. Una cosa es lo que planteamos a nivel de textos, pero sucede que la realidad nos dice, no va por ahí esto. Bueno, ese es un primer punto. Segundo punto, por ejemplo, incluso en las propias procuradurías o fiscalías se plantea una nueva división del trabajo para los fiscales, ¿ya? En el sentido que a algunos se les prepara para el litigio y a otros para la atención, si ustedes quieren, de los medios alternativos, la conciliación, de atención la mediación temprana, ¿no? Existe. Claro, todo eso. Bueno, y a donde el problema también es fundamental y estratégico es en la nueva gestión y administración de tribunales, en donde ya el juez tradicional que podía hacer todo debe dedicarse solamente a resolver los litigios, ¿entiendes? Y toda la parte que coordina a estos operadores, es muy difícil que un juez pueda manejar toda esta parte, yo dijera, con un sistema, un programa, porque hay que armonizar las agendas, ¿ya? Por ejemplo, la nueva ley que acaba de aprobar el Senado, que no está todavía aprobada por la Cámara de Diputados, de la ley de ejecución de penas, donde juega un papel clave ahí el juez de ejecución,
¿sí? Entonces, eso también, ¿no? Se crean otras figuras, ¿no? Porque Claro. son 3 tipos de jueces y Tres eso tipos de afecta a la jueces. administración Sí. del tribunal. Pero la idea es que con esto simplemente ratificar, que estos 3 jueces que tú mencionas, ¿sí?, no pueden estar coordinando al resto de los operadores. Entonces aquí se plantea una división del trabajo entre la gestión y administración de los operadores y el trabajo propiamente de resolver conflictos, que es lo central de un juez. Un juez no puede estar coordinando agenda. El juez tiene que estar atendiendo audiencia y resolviendo problemas. Y en público, y perdone la expresión, y de bote pronto. Porque la libertad de las personas no puede esperar. Doctora Patricia, si nos cuenta un poquito de cómo impacta usted, que tiene más amplio conocimiento de cómo funcionan las procuradurías, ¿cómo impacta en la gestión de las procuradurías esta reforma? Bueno, como lo comentaba el doctor Piquer, en realidad es muy importante esta nueva reingeniería institucional, donde la gestión y la administración dentro del Ministerio Público estatal o federal realmente logre articular esta división de trabajo entre fiscales, policías y peritos en equipos especializados y en los que en realidad el fiscal o el Ministerio Público, el policía y el perito ejerzan exactamente la función que la ley les establece y no realicen tareas de tipo administrativo, porque en nuestra experiencia las procuradurías o las fiscalías generalmente, los ministerios públicos hacen una serie de labores administrativas o de gestión que nada tienen que ver con el trabajo propio de la investigación técnica y científica del delito o bien con el litigio o la defensa de los casos ante los tribunales. Entonces, el 50% de esta reforma procesal de gran calado en el país, 50% del éxito va a depender de esta reingeniería institucional donde se establezcan procesos, manuales de organización y funcionamiento, manuales de procesos y donde exista una verdadera ética social y ética particularmente aquí policial y del Ministerio Público. Entonces, en esta reingeniería yo creo que la especialización de las áreas de investigación son importantes, la creación de estos nuevos laboratorios de ciencia forense para que puedan trabajarse en los equipos de policía y ministerios públicos, la producción de estas pruebas técnicas, pruebas científicas que finalmente se van a presentar ante un tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral. Bueno, ya tocamos el caso de las procuradurías, que incluyen los operadores, bueno, de los peritos, de la policía, el Ministerio Público, los jueces, pero no hemos tocado el tema de la víctima, ¿no? O sea, se ha capacitado a jueces, a ministerios públicos, a peritos, pero ¿qué pasa con la víctima? O sea, yo sé que la víctima no se le puede capacitar, pero está esta figura del asesor jurídico de la víctima. ¿Qué ha sucedido con ellos? Porque pues también es una figura de relevancia en este cambio, está plasmada la figura también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué está sucediendo con la capacitación de estos actores? Sí, mira, yo dijera que habría que ver a la víctima en 2 planos. Uno, que ahora, en el proceso, ya en todo el desarrollo de las audiencias, etcétera, está presente y ahí juega un papel importante en esa parte que hasta ayer yo recuerdo que se decía en las clases, es que sucede que la víctima es expropiado sus derechos por el Ministerio Público. Ya nunca más se sabe qué pasó ahí. La víctima se olvidaba de todo punto de vista. Bueno, pero afortunadamente el sistema que pone en el primer plano a la víctima ahora, o por lo menos en igualdad con los otros operadores, con los otros sujetos procesales, tiene ahora un personaje que se le creó ad hoc, que es el asesor de víctima, que hasta el momento la experiencia que hemos podido captar ha estado más o menos bien funcionando en esto. Se está generalizando la imagen del asesor de víctima, que como les digo, así como el juez de ejecución es una figura totalmente nueva, esta en ese campo aparece en ello. Ahora, obviamente, la Ley General de Víctimas tiene una serie de asegúnes. ¿Por qué? Porque el tema es complicado, no es sencillo.
Y revisando la legislación comparada en América Latina, por ejemplo, no todos los países tienen una ley de víctimas como la tenemos nosotros, por el problema de la graduación. Hay víctimas directas, hay víctimas indirectas. Y entonces ahí se plantea un problema complicado para los efectos de los derechos que le corresponden. Una ley un poco ambiciosa, ¿no? Es muy ambiciosa, ¿sí? Como es nuestra ley nueva que se está gestando ya en el Congreso de ejecución de penas. Bueno, yo creo que en el tema de víctimas, como lo afirma el doctor Jorge Víquer en torno a la Ley General de Víctimas, en la práctica, cuando tú empiezas a diseñar instrumentos y alguna infraestructura para trabajar con víctimas, para que las víctimas realmente vean satisfechos todos sus intereses, y sobre todo el tema de la reparación integral del daño, creo que las entidades federativas como Chihuahua, que es mi estado, ahí se hizo un diseño realmente muy innovador y que generó una gran satisfacción hacia estas víctimas ya antes olvidadas del sistema. Las unidades especializadas de atención a víctimas. Creo que este punto es bien importante. Las fiscalías deben de incorporar estas unidades especializadas de atención a víctimas, donde el trabajo con ellas no sea nada más del abogado o del asesor jurídico, sino sea interdisciplinario, con psicólogos, con médicos. ¿Y estas unidades dependerían de la Procuraduría? Sí, de la Fiscalía directamente o de la Procuraduría. Y bueno, con el acompañamiento que ahora se puede ir haciendo con esta Comisión de Atención a Víctimas que hay a nivel nacional y que se ha replicado en las entidades federativas, pero yo creo que este tipo de instituciones están un poco más alejadas del contacto directo con las víctimas. De ahí la importancia de que las fiscalías tengan sus propias unidades especializadas con equipos interdisciplinarios que puedan trabajar directamente con las víctimas e incluso trabajar tratamientos terapéuticos, por ejemplo, colectivos, familiares o individuales, atendiendo al tipo de delito de que se trate. Yo creo que no se deben de olvidar de eso, no porque exista una Ley General de Víctimas, una Comisión Nacional de Atención a Víctimas y que se replique en los estados, las procuradurías no deben de abandonar ese esfuerzo que se ha venido haciendo en algunos estados como Chihuahua, de generar unidades de atención a víctimas directamente con la víctima para que el Ministerio Público finalmente también pueda hacer su labor de investigación y no desvíe parte de su tiempo y de los recursos a estar atendiendo a la víctima, sino que también ahí hay un trabajo de tipo colectivo con todo el personal de víctimas y el fiscal que está investigando el caso y que finalmente lo va a defender frente a un juez. De hecho, pues siempre queda la pregunta de hasta cuándo se trabaja con la víctima, ¿no? Porque pues también ya se da una sentencia y no está muy claro si ahí es cuando dejas de trabajar con la víctima o no. Bueno, mira, en mi estado, realmente estas unidades especializadas de atención a víctimas que nosotros integramos, allá por la época de 2005, 2006, que las empezamos a trabajar, principalmente con los feminicidios, se trabaja con las víctimas desde el momento en que se tiene conocimiento del delito hasta terminar una sentencia, incluso se le da seguimiento hasta que estas víctimas logran ser víctimas independientes, víctimas sobrevivientes, no víctimas dependientes sino que finalmente se vuelven en víctimas sobrevivientes que se empoderan y logran salir adelante con los efectos menos negativos posibles del delito. Sí, porque se trata de un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, el problema no se resuelve solo a nivel de la sentencia y la reparación del daño, sino que todo el daño psicológico que enfrenta la víctima trae una secuela que tiene efectos familiares muy complicados. Y entonces el Estado no puede abandonar a esa víctima que ha sido, en último término, producto de la falta de seguridad muchas veces. Entonces el Estado asume una responsabilidad, yo diría, solidaria, de continuar atendiendo a la víctima. Por eso que los equipos que menciona la doctora son equipos multidisciplinarios, donde tiene que haber la terapia en todos los planos. No solo el problema es la indemnización monetaria, sino que tiene que estar la asistencia interdisciplinaria. Bueno, pues ya sin profundizar en algunos puntos de esta reforma, quisiera que habláramos de cómo está funcionando, de cómo está aplicándose ya los nuevos principios, los nuevos valores de la reforma. ¿Cuáles han sido los problemas que se han enfrentado las entidades federativas que ya están
caminando con este nuevo sistema penal acusatorio? Bueno, yo creo que los principales obstáculos que hay hasta este momento, en términos muy generales, es el gran desconocimiento que aún existe sobre la publicidad que va a tener una audiencia en cierto lugar donde se está ya implementando el sistema acusatorio. La publicidad y alguna distorsión que se ha tenido por los mismos medios de comunicación de esta nueva forma de hacer justicia en México, de esta reconversión de la justicia. Los medios de comunicación no han recibido, en mi concepto, la capacitación suficiente, la capacitación especializada para poder transmitir estos nuevos valores de la justicia penal en México, y dentro del esquema del sistema también considero que hay todavía cierta distorsión de los principios de publicidad, que es realmente la publicidad dentro del nuevo sistema, el respeto a este derecho humano de acceso a la información, el respeto a la protección de los datos personales de víctimas y de imputados. Así, en términos generales, creo que esos serían algunos de los problemas que se han avisorado en la implementación del sistema acusatorio. Yo dijera que a nivel porque hay que reconocer un dato interesante de esta reforma, que por primera vez las entidades federativas se adelantaron a la federación. Y eso es, para mí, es un éxito de reconocer que también hace aire en Juárez. Porque sí, justo Chihuahua fue de los primeros, claro, ¿no? Sí. Durango le ha ido también bastante bien. Ahora, las experiencias son distintas de cada uno de los estados, eso no cabe duda. Nosotros hemos sacado la cuenta que Chihuahua, Durango, han sido los que mejor han ido adaptando esto. Y pongo el ejemplo yo de cómo han manejado el problema de separar lo jurisdiccional de la gestión administrativa del tribunal. Porque ellos allá designaron a un administrador, ¿sí? Cosa que ha sido bastante poco comprendido por el resto, yo dijera, de las entidades federativas. Porque se dice, ¿cómo traemos una administradora a administrar un tribunal si no sabe nada de derecho? Ese es el argumento tradicional. Bueno, pero en Durango nombraba un administrador, pero junto al administrador está el comité de jueces con un presidente. Y entonces se concilia muy bien, ¿ya?, la planeación de las audiencias, el tipo de audiencia, el traslado de reos cuando van a venir a las audiencias, la defensoría, la agenda de los defensores, el Ministerio Público. Bueno, toda esta parte la hace el administrador, y el trabajo en conjunto con los jueces se maneja a nivel de las audiencias. Y esa figura no existe en todos lados, ¿no? No De está hecho, en todos lados, no está establecida. Y no está reconocido la eficacia que tiene esto, y que no existan conflictos entre un no jurista o abogado frente a los magistrados, jueces, etc. Entonces, yo aquí hice un elemento interesante. Otro elemento es la oralidad como tal, entenderla como un cambio cultural. ¿Por qué? Porque hay lugares donde realmente las audiencias están programadas, pero terminan recibiendo escritos, por ejemplo. Yo he visto situaciones de ese tipo, que van absolutamente en contra del espíritu. Justo esa era una de mis preguntas. ¿Estamos listos para la oralidad en México? Se está desarrollando. Mira, en todas partes, no crea que ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque es un cambio cultural radical. Estamos acostumbrados a que un expediente reúne todos los elementos. Acá dicen, no, pues, aquí están los videos, aquí están las declaraciones de los testigos, ahí están, no constan en un papel. ¿Ya? Entonces, eso nos cuesta mucho, culturalmente. Y también, bueno, se requiere de capacitación en materia de oralidad. Ahorita tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero quisiera que la doctora Patricia González nos terminara la idea acerca de si estamos listos en México para estos juicios orales. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de los valores en la implementación de la reforma procesal penal. Antes de irnos al corte ya hablábamos de, el doctor Víctor ya nos hablaba de si estamos listos o no para la oralidad, cuáles son ahí algunas pues deficiencias, ¿no?, que tenemos en materia de oralidad, que mucho viene de la costumbre del viejo sistema. Pero doctora Patricia, cuéntenos usted cuál es su parecer acerca de la oralidad en este nuevo sistema. Bueno, creo que la oralidad ha sido el gran reto en todas las entidades federativas y en el sistema federal, donde ya se ha venido implementando gradualmente el proceso penal acusatorio. Desafortunadamente hemos advertido que en un gran número de audiencias, tanto los fiscales como también los defensores públicos o privados, en realidad no han internalizado cuál es el verdadero valor de la oralidad en una audiencia y se concretan a dar lectura de sus escritos, de los papeles que preparan para esa audiencia. La oralidad es un gran reto, es un valor del proceso penal acusatorio que permite precisamente darle publicidad a todas las audiencias, a lo que se trata dentro del caso específico, y creo que la oralidad en México todavía va a recorrer un largo camino para los defensores particularmente y también para los ministerios públicos. Los defensores, las defensorías penales públicas deben de estar altamente calificadas como para enfrentar este rasgo tan importante, tan distintivo del proceso penal acusatorio, pero es más que nada una capacitación relacionada con conocimientos muy especializados, traducidos en un lenguaje ciudadano, como es, por ejemplo, construir argumentos. Y eso es lo más complicado, ¿no? Porque claro, se conoce que los abogados hablan de una manera muy especial, muy técnica, con técnica jurídica, sí. y pues entonces, eso en los juicios no nos ayuda claro, al ciudadano que estamos escuchando. Entonces vas a tener que traducir a ese lenguaje ciudadano, aprender a construir primero jurídicamente, en tema de la argumentación jurídica aquí es fundamental, aprender a construir estos argumentos en un lenguaje ciudadano para poder transmitirlos y que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo en una audiencia y poderlo expresar, pero no es solamente la oralidad por sí misma, sino que también requiere de este conocimiento de cómo construir argumentos, cómo transmitirlos, cómo hacer valer derechos fundamentales, derechos humanos dentro de la construcción de los argumentos que los defensores y los fiscales tienen que trabajar en una audiencia. Y yo diría que una de las elementos en que se materializa la oralidad es en la técnica de la litigación, donde ahí los argumentos que dice la maestra se deben exponer, la contraargumentación de la contraparte, llamémosle, con qué elementos los testigos que tengo me van a ayudar, cómo voy a interrogar y contrainterrogar a los testigos. Esta es toda una cultura, yo dijera, de aprendizaje jurídico que lamentablemente no lo estamos iniciando en las escuelas y facultades de Derecho, donde tendríamos que tener, ¿no es cierto?, cursos de litigación, pero como un elemento al estilo de la escrituración, para poder cubrir bien este elemento del sistema clave estratégico que es la oralidad. De hecho, esto trae a colación esta práctica que ha realizado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que son las jornadas sobre juicios orales, que está por llevarse a cabo su 4ª edición. Quisiera que nos platicaran en qué consisten estas jornadas y a quiénes van dirigidas. Bueno, las jornadas sobre juicios orales están dirigidas no solamente a todos los abogados, a los interesados en el tema del proceso penal acusatorio, sino también a todos los profesionistas. Yo quisiera aquí enfatizar que la reforma procesal penal en México no es nada más de abogados. Como lo mencionaba ahorita el doctor Víctor, es una reforma procesal que involucra a la comunidad en general, pero también a todas las profesiones y particularmente, como también comentaba bien el doctor Víctor, a los administradores profesionales en los temas de gestión, al personal que atiende a víctimas, como los psicólogos, los médicos,
a quienes resuelven conflictos a través de la mediación, de la justicia restaurativa y la negociación, que generalmente es personal especializado en temas muy distintos a los temas jurídicos. Entonces, creo que esto es importante señalar porque nuestras jornadas de juicios orales, que ya tienen una producción completa, una serie en la colección jurídica de 25 tomos, está trabajando fuertemente para divulgar o difundir los valores del proceso penal acusatorio, los valores de esta nueva justicia penal en México, pero también pues para sensibilizar a la comunidad en general que acude a nuestras jornadas sobre los distintos temas que se abordan en el juicio oral y en el proceso penal. ¿Y quién no ha acudido a las jornadas, en dónde pueden encontrar estas publicaciones? Bueno, en la página del instituto, ahí aparece un programa donde constantemente se menciona la elaboración de estas obras, de esta colección jurídica que coordina el doctor Víquer, y también, además, en la página cada año, en nuestras jornadas son publicadas, entonces quienes desean acompañarnos, los invitamos cordialmente. La verdad, los profesionistas o los profesionales del derecho que acuden ahí y de otras disciplinas jurídicas a hacer este acompañamiento en las jornadas tienen un alto nivel y han hecho investigaciones serias, puntuales, sobre algunos retos y desafíos que tiene la reforma procesal penal en México. Doctor Víquer, ¿cómo están planeadas estas jornadas? ¿Son conferencias, son mesas de discusión? ¿Cómo se desarrolla? Mira, estas van a ser las cuartas jornadas. Llevamos 3 anteriores y hemos traído a especialistas, practicantes, jueces de control, defensores, etcétera, de entidades federativas donde ha estado funcionando bien el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, nuestras jornadas han tenido el mérito de ser prácticas también. ¿Sí? Ese es el primer punto, porque cualquiera pensaría que como las maneja el instituto va a ser una cuestión teórica, academicista. No, la orientación que le damos es recibir siempre a operadores con experiencia que nos traen todos los problemas que están teniendo en el desarrollo de su Entonces cada año se va enriqueciendo más, ¿no? También. Y claro, vamos incrementando la gente que viene de ahí. Ahora, lo tenemos estas últimas cuartas jornadas, que debo reconocer que las ha organizado fundamentalmente la maestra. Las anteriores las anduve yo patrocinando y dirigiendo y eligiendo a los expositores. Ahora ella le dio el carácter de hacer como un alto en el camino de la gente que está implementando la reforma en los distintos lugares y decir, a ver, ¿en qué estamos? Porque empezamos mañana ya en todo el país. ¿Qué elementos podemos recuperar de experiencias exitosas en Chihuahua, en Durango, en Tabasco, donde se están implementando con mayor, yo dijera, eficiencia en general? ¿Sí? Entonces, la forma como ahora lo planteamos es ver qué problemas tenemos en la implementación, ya 11:45, cuando empieza ya la reforma real. Y lo otro es que hemos recogido de los expositores, esta colección tiene 25 tomos, el último, número 25, lo escribe el doctor Sergio García Ramírez. Nuestro grupo es un grupo reducido en el instituto, pero hemos participado en el primer código del CONATRIB, que se hizo como código uniforme, que algo sirvió de base el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las contribuciones de esta colección han sido muy exitosas en el sentido de que prácticamente nadie había abordado problemas tan complejos como la teoría del caso, ¿no es cierto? Temas como la policía, el papel de la policía, que sigue siendo el eslabón más débil, a mi juicio, del proceso. Yo creo que también ahí estamos llegando tarde, ¿sí? De todo lo que es argumentación jurídica, qué ha pasado con las audiencias, el tipo de audiencia. Tenemos trabajo monográfico sobre el juez de control, el juez de ejecución, que incluso lo manejamos a nivel de experiencias locales, porque no teníamos la ley que ya tenemos casi lista,
para lo cual habría que programar más adelante. ¿Y cuánto duran estas jornadas, no? Porque son muchísimos temas los que hay que tocar. 3 días. 3 días. Son 7, 8 y 9 de junio de este año. Y bueno, complementando lo que dice el doctor Bicker, quisiera también mencionar que las terceras jornadas que fueron el año anterior también tuvieron un resultado interesante. Se recolectó todo el trabajo de investigación de las personas que se han destacado, ¿verdad?, por trabajar ya en la implementación, y por algunos investigadores que trabajan muy bien la doctrina científica en materia procesal, en materia de gestión, en materia de justicia restaurativa. Y bueno, ya hay una obra colectiva que se va a estar vendiendo el día de las jornadas, el 7, 8 y 9 de junio. Esa obra colectiva es exclusivamente el abordaje de la víctima dentro del sistema penal acusatorio. Qué interesante. Entonces el próximo año las jornadas serán ya sobre la aplicación, ya no será los problemas en la implementación, sino la aplicación del sistema, no de justicia, de los juicios orales como tal, ¿no? Yo quisiera que ustedes me platicaran cuáles consideran que son los retos más grandes que tenemos para el cuarto, para las 12, como dice el doctor, o sea, para ya que tiene que estar implementada esta reforma penal al 100%, se supone, y también cuáles serían los retos a futuro, ¿no? A mediano y largo plazo. Mira, yo pienso que, de acuerdo a la experiencia, en América Latina hay una variedad de ejemplos, de tal suerte que aquí nosotros tenemos que tener mucha, yo dijera, serenidad para evaluar nuestro proceso. Porque se hace en un Estado federal donde coexisten las legislaciones locales, pese a los esfuerzos que hay de armonización, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que, repito, la parte de las policías creo yo que es el eslabón más débil. Incluso se crea en la nueva ley de ejecución de penas un policía procesal que denominan, que va a ser el custodio que va a traer al reo del centro penitenciario a la audiencia. O sea, para que vean quién es ese personaje. Bueno, y también faltaría la reforma policial, ¿no? Porque está ahí en la mesa también alguna reforma policial. Entonces, yo pienso que vamos a seguir teniendo asimetrías de las entidades federativas. Estoy pensando en Sonora, que se está incorporando recién. Prepararon fast track a los jueces, ¿ya? Otros están avanzando bastante, como Chihuahua, como Durango, incluso Tabasco también ya se integró, ¿sí? Pero yo diría que hay que estar como observadores, que somos nosotros los académicos en último término, ¿sí?, pendiente de estos ensayos de error, porque en todas las reformas, ¿sí?, han tenido que cambiar. No funciona tal cosa, hay que cambiarla. ¿Me entiendes? Entonces tampoco pensemos que lo que tenemos va a resolver todos los problemas. Y también se ajustarían las leyes, como por ejemplo, sí, claro, la de víctimas, ¿no? En claro, caso de que se requiera. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bicker en el tema de los grandes retos, y el desafío principal que tiene esta reforma en México es la policía. La policía es la base fundamental para poder desarrollar un proceso penal acusatorio que sea exitoso en un juicio oral. Si no tenemos una policía profesional, una policía técnica, una policía científica, como en otros países del mundo, difícilmente vamos a poder considerar que nuestra justicia en México es una justicia eficiente, eficaz, rápida y expedita. Yo creo que la policía ha sido abandonada, y hasta este momento son pocos los policías que realmente tienen la capacidad como para generar una investigación criminal de orden científico y que realmente sea útil para que el fiscal pueda trabajarla frente a un juez. Y el otro, que agregaría yo que es importante, el otro gran reto para los mexicanos y las mexicanas dentro del proceso penal acusatorio es un sistema de supervisión, de evaluación de indicadores. O sea, cómo evaluar el actuar cotidiano del policía, del fiscal, del defensor público, del juez, del perito. ¿Cómo evaluarlo? Estos indicadores de desempeño que nos van a mostrar
cómo vamos avanzando y dónde están las fallas y los errores que tenemos que corregir. Va a ser difícil porque no estamos acostumbrados los mexicanos a que midan nuestro trabajo, a que estén revisando si estamos obrando o actuando bien o mal. Entonces yo creo que este sistema va a ser muy importante los próximos años. Es el gran reto, lograr introducir en cada una de las dependencias, en el Poder Judicial, en la Defensoría Penal Pública, en las fiscalías, poder introducir estos sistemas de supervisión y evaluación de lo que es propiamente el proceso penal acusatorio en el día a día de cada uno de los servidores públicos. Tendrían que ser instituciones dentro de las, áreas dentro de las mismas instituciones. Porque, por ejemplo, hay dos indicadores en el derecho comparado que miden el éxito, entre comillas, de un sistema penal acusatorio. Uno, las audiencias programadas frente a las audiencias efectivamente realizadas. Primer elemento. Y luego, las causas. ¿En qué medida terminan por los mecanismos alternativos y qué asuntos llegan a juicio oral? Estos son indicadores del día a día, que tiene que haber un ente imparcial que puede evaluar estos datos, porque ahí está la radiografía del sistema. Pero para que sea imparcial, a lo mejor también está complicado que esté dentro de la misma institución. Yo creo que lo mejor para evaluar el proceso penal acusatorio en México es la participación ciudadana. Considero que se pueden formar grupos muy fuertes, muy robustos, muy sólidos de ciudadanos conocedores del tema que logren evaluar desde fuera hacia adentro cómo está funcionando este proceso penal. Bueno, pues nuestro tiempo se terminó, pero le agradezco muchísimo a la doctora Patricia González y al doctor Jorge Dicker que hayan venido al programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias. Muchas gracias. La invitación. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE. No se lo pierdan.